en el libro de los Salmos, el Salmo 33, el verso 12. Hoy estamos celebrando una nación maravillosa que tenemos, lo que hemos vivido. Dios nos equivocó, no nos puso de chiripada aquí, aunque tú creas que debiste haber nacido en Inglaterra o en Mónaco, donde esté el jet set. No, Dios te puso aquí porque de aquí eres. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para su heredad. Nosotros, reconociendo a Dios, somos una nación dichosa. Y reconociendo a Dios, Él nos escogió a México como su herencia. La herencia de Dios somos nosotros. Padre, te damos mil gracias esta mañana y bendecimos tu nombre. Y venimos a establecer tu reino de gozo, de paz y de justicia en nuestros corazones en primer lugar, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en amistad y después hasta el fin del mundo. Pero hoy declaramos que este es un territorio tuyo, que Ciudad Obregón, Sonora, es una embajada donde tú gobiernas, donde tú ordenas, donde tú dices, y tenemos la protección que viene de parte tuya. Que este día, Señor, la plática, la conferencia, abra nuestros ojos y recobremos esa identidad que hemos perdido como nación tuya, como pueblo escogido, como tu herencia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la libertad. Se ha hablado tanto acerca de la libertad y libertad, que a veces festejamos y no sabemos qué es en realidad la libertad. Yo quiero darte una definición de lo que leí en un diccionario. Dice que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Es un derecho y es una facultad que tenemos. Yo quiero decirte que la única libertad que tenemos tú y yo es la de escoger a quién vamos a servir, si escogemos a Dios o al enemigo de Dios. No tenemos otra libertad. Es una mentira cuando hablan de libertad. No es cierto, siempre están sujetos a alguna forma, algún esquema de pensamiento, una ideología, alguna otra cosa, pero no hay una libertad absoluta. Cuando yo era apenas un jovencito, vino el movimiento de la Hermandad de las Florecitas y hubo una rebelión en contra de todo lo establecido y comenzó, ya se había fermentado allí esta revolución con Elvis Presley, pero llegaron los Beatles de Inglaterra y qué locura, San Francisco, ¿verdad? Marihuana y desorden. Y pensábamos que esa era la libertad a la que habíamos sido llamados, y pues vemos las consecuencias después del tiempo y no hubo tal libertad. Teníamos la obligación de hacer lo contrario que estaba establecido, y el día que te salías de ese orden, de ese establecimiento, era algo equivocado. Pues mira, antes de continuar, yo quiero agradecer, se me había pasado, a Carla, por ahí anda, qué excelente estuvo hoy en la alabanza. De veras que Dios provee, Dios suple. Pero no solo eso, también tenemos a Leonardo Saavedra. ¿Quién lo conoce? Claro, que si no lo conocen, lo va a ver. La otra Biblia dice, y en el principio en la tierra estaba Leonardo Saavedra. Y sigue hasta ahorita en el bajo, tocando, así es que pronto vamos a hacer una fiesta. Y también a Miguelito Barrón, lo conocí yo creo que un poquito más grande que Matías. Ya saquen cuentas para que vean de qué era prehistórica somos. Y hoy verlo alabar al Señor, y ya hermano se diga también, pero bueno, son los nuevos. De Betty, pues ya la conocemos, ¿verdad? Una rockera de corazón. Bueno, pues entonces estamos hablando de la libertad y tenemos una serie de conceptos acerca de la libertad. Existe, bueno, nosotros como un derecho tenemos la libertad de transitar libremente por este país o de residir o establecernos donde queramos.
Es una garantía individual, la libertad de tránsito. No tienes que sacar un permiso para ir de una colonia a otra, como en Israel. Israel son pueblos israelitas y asentamientos árabes. Y para ir de una colonia a otra tienes que enseñar un pasaporte, te chequean, te revisan si no tienes nada. Imagínate que Plan Oriente fuera un asentamiento árabe, cada vez que pasas por ahí te revisan, te escudriñan, te piden un carnet, y cuando sales pasa lo mismo para entrar al otro lado y venir en la misma comunidad. Aquí en toda la República no existe esa restricción en teoría, pero como no hay una ley absoluta, tú tratas de meterte en San Carlos o en La Baja a los terrenos que se les han vendido a los americanos, y ahí no te van a dejar entrar. Ahí no existe, hasta ahí esa libertad de tránsito, hasta ahí terminó. Ahí ya, donde quiera puedes hacer en el territorio, menos aquí. Terrible, ¿verdad? Qué vergonzoso, pero es la libertad que conocemos de tránsito, de establecerte también. Donde tú gustes puedes llegar y escoger la ciudad, el pueblo y asentarte ahí. Esa es una libertad que tenemos. Existen barreras de otro tipo, a lo mejor culturales, a lo mejor económicas. Dirías, bueno, yo me quiero establecer en la zona norte, sí, pero gano el salario mínimo, así es que pues de modo tengo que resignarme en otro lado. O alguien que tiene la capacidad económica va a decir, yo no me voy a establecer en aquella colonia porque en aquella colonia es peligrosa. La libertad que tenemos nosotros de expresión es otra libertad. Tú y yo en esta nación bendita podemos pararnos en una esquina y hablar y decir lo que tú quieras y nadie te lo va a impedir, porque es una libertad, es una garantía individual. Lo malo es que esta libertad la hemos mal interpretado y la hemos tolerado porque a través de los medios de comunicación, la radio, no sé si se han escuchado la más vulgarzona o algo así se llama, ¿verdad? Esa libertad de expresión la tienen y escuchamos música de mala influencia donde hacen un elogio al tráfico de drogas, al cuerno de chivo, a la troca blindada, y después nos escandalizamos porque hay tanta violencia en la ciudad, porque esa libertad de expresión la hemos vuelto, le hemos dado un mal uso, y eso está de alguna manera retroalimentando a nuestras vidas y se hace una costumbre. Tenemos la libertad de asociación. Tú y yo nos podemos juntar con el que nos dé la gana, podemos hacer una sociedad como esta es una asociación civil, pero también podemos juntarnos al que le gusta la poesía, la música, la geografía, el arte, los deportes, etcétera. Esa es una libertad que tenemos nosotros, pero no siempre es una buena elección la compañía o la asociación que queremos hacer con la gente. La Biblia dice que el que anda con sabios va a ser sabios, pero el que anda con necios, por supuesto que va a ser necio. Mi abuelita decía, dime con quién andas, y lo demás no sé a qué seguía, pero ahí conocí al Pelacuas, ¿qué más? Al Chiras Pelas, a Estopas, a Roñas y todo lo demás. Entonces te imaginas, esa asociación tenía esa libertad para hacerlo. La Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y decimos, bueno, pero si mi comadre, ¿qué tiene? Es una mujer maravillosa, tiene un corazón tan grande que tiene 3 maridos al mismo tiempo y yo quiero aprender del amor de ella. Esa es la asociación. Pero tenemos otra, que es la libertad de conciencia, o la libertad de credo, o la libertad de religión. En esta nación tú puedes creer, pensar, profesar lo que tú quieras. No hay una restricción. En algún tiempo lo hubo, y eso lo trajimos de herencia, que vino con la Inquisición, que de santa no tuvo nada, ¿verdad? Y el que no se sometía a esos parámetros, pues era ejecutado, estaba endemoniado. Hoy no.
Hoy tú tienes la libre elección de escoger en quién quieres creer y por qué lo quieres hacer. Esta es la libertad que por supuesto no es siempre total, verdadera, porque siempre hay sus excepciones. Tenemos la libertad política. Escogemos nosotros con toda libertad a quién van a ser nuestros gobernantes. Y por supuesto que los gobernantes son grandes personalidades, pero esas grandes personalidades en el sexenio pasado, no sé si 16 ex gobernadores estaban en prisión, estaban en proceso o estaban prófugos. Gente que nosotros elegimos para que nos gobernara, porque tenían una gran personalidad, unos guapos, otros elocuentes, otros lo que fuera, y escogimos, hicimos una elección que tal vez no estaba de acuerdo al plan de Dios. Y aquí es muy interesante saber cuál es la esencia de nosotros con la que tenemos que trabajar. Tenemos tres aspectos en nuestra vida. Una es la personalidad, otra es el carácter que tenemos, lo que tenemos nosotros, y la otra es ¿cómo se llama? La genética, el temperamento que tenemos. Con el temperamento nacemos, es una parte de nuestro ser susceptible de ser modificada o adaptada para funcionar de una manera adecuada. La personalidad viene del latín, parece ser, y la personalidad era la máscara que se ponían los actores para representar diferentes personalidades. Si quería ser brujo, se ponía la de brujo, si quería hacer esto. Entonces, la personalidad de nosotros es lo que queremos nosotros que la gente vea. Yo quiero verme bueno, me voy a portar bueno, y dices, oye, qué personalidad tan impresionante tiene ese hombre, nomás lo vi y dije, este es bueno. Pero eso es falso, eso es lo que queremos nosotros aparentar para que la gente vea. El carácter, ese es diferente. El carácter viene de una raíz griega que dice que era el que esculpía, el que labraba, el que sacaba con un cincel y un martillo las figuras de una roca, de una piedra, de un mármol, y hacía esto. Y eso es a lo que Dios nos llama, a transformarnos, nuestra vida a cambiar. Donde duele, donde hay dolor, donde hay, no todo es facilito. Para hacer una escultura, pues necesita golpear con un cincel y un martillo para sacar lo que tú quieres que sea. Y eso es en lo que vamos a hablar hoy, de la libertad espiritual. Muchos de nosotros vivimos atados todavía al pecado. El pecado, pues, lo podemos enmascarar, y lo vemos ahorita. Poníamos de ejemplo a los gobernantes, fueron gente brillante, electa por una multitud de gente, tenían la apariencia de ser excelentes personas, y a final de cuentas una justicia humana los está procesando por haberles encontrado esas fallas. En el cristianismo a veces queremos tener la personalidad, tener una personalidad religiosa, una personalidad de buena gente, una personalidad de ser un hombre de éxito, y comenzamos a enmascararnos nosotros y hacer que la gente piense que somos eso, pero en realidad lo que hay atrás de nosotros no está funcionando bien. Después de que hemos visto esto, yo veo que se ponen muy serios. Yo te voy a leer 3 requisitos que se necesitan para tener la libertad espiritual a la que Dios nos ha llamado. Primer punto, la palabra escrita que está en la Biblia. Y si tú te vas al libro de Juan, el capítulo 8, el verso 32, dice, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estamos hablando de esta libertad que tú y yo hemos escuchado. Tú y yo rompimos con muchas cosas que acostumbrábamos a hacer,
porque entendimos lo que decía la palabra y al entenderla conocimos la verdad y la verdad nos hizo libre. Yo estuve en una asociación gnóstica donde pues no se conoce de Dios, y los grados a los que ascendían tenían una palabra clave, y en el tercer grado, no sé, conocí del Evangelio. Mi pastor me decía, salte de ahí, eso no viene de Dios, y yo le decía, pues si tú no sabes de esto, a ver, dime la Biblia dónde dice. Y pues no, él nunca había andado en esas andanzas. Me dijo, no sé, pero yo sé que no viene de Dios. Y llegué a conocer la verdad. Ahí mismo, en ese grupo gnóstico, me dijeron, ahora el pase para el siguiente grado es vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y así fue, me retiré de ahí. A los meses van a buscarme este grupo a decirme que por qué había fallado, y les dije, es que ustedes me dieron esta contraseña, password, o cómo le llaman ¿verdad? Para hacerlo, me dijeron que si conocía la verdad me iba a ser libre, y conocí a Jesucristo y Él me ha hecho libre. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Punto número 1, la palabra escrita. Tienes que aprender a leer, a deleitarte. La Biblia está hecho para eso. Yo no me explico hoy cómo nada más en el celular o en la computadora puedes leer, siendo que tienes todo el mundo de información ahí, pero no lo haces. A mí me gusta, hoy no la traje porque me daría pena traer la Biblia donde rayo, subrayo, escribo, anoto. Para eso es. No le estás faltando el respeto a Dios ni a la palabra. Si Dios te está hablando en un versículo, márcalo, remárcalo. Si es una promesa, ponle la fecha, y cuando Dios te la cumpla, vienes y dices, mira, hace 5 años Dios me había prometido esto y esto se hizo una realidad. Tenemos que aprender a vivir, aprender de la palabra. En el libro de Oseas, el capítulo 4, el verso 6, dice algo así como que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dice, no solo le faltó conocimiento, sino que rehusaron a entender lo que yo había escrito. Tú y yo conocemos la Biblia. Tú y yo podemos perecer porque nos falta conocimiento. Y no es lo mismo tú que comenzaste a leer que alguien que no sabe de la existencia de la Biblia. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La palabra escrita, ¿quieres ser libre? Lee la Biblia, ahí está escrito. Todo lo que quieras saber, ahí está. La libertad la vas a encontrar a través de la palabra de Dios. Es increíble cómo de repente nos sorprende que dejamos de hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos que pudiéramos hacer. Pero fue en el momento en que conocimos la Biblia. Yo no concibo a alguien que conoce la palabra y sigue haciendo trampa, haciendo mentira, robando, estafando, adulterando, mintiendo, juzgando. No ha conocido o ha conocido nada más la teoría de lo que dice la Biblia. No ha sido libre, sigue atado ahí, tiene el conocimiento pero sigue amarrado, y le puede, porque dice, si yo sé que eso no se tiene que hacer, ¿por qué lo tengo que seguir haciendo? Falta el segundo requisito, la palabra viva. La palabra viva es Jesucristo. Le dijo a la samaritana, si tú supieras quién yo soy, y te diera de beber, ríos de agua viva brotarían de tu interior, saltaría el agua viva. La palabra viva es Jesucristo, Él es el pan de vida. Tú y yo tenemos que conocer a Jesucristo. Si te vas un poquito adelante ahí,
a Juan capítulo 8, verso 23, dice una verdad que tenemos que entender. El único libertador que podemos tener no fue Simón Bolívar, no fue el héroe de los que se mencionan en estos días. El único que te puede dar libertad es Jesucristo. Y aquí en el libro de Juan, el capítulo 6, el verso 8:36 dice: así es que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuando estás luchando con eso, tienes el conocimiento de que esto no se tiene que hacer. Dios dice que le haga de esta manera, pero mi naturaleza sale a hacer lo contrario. Entonces necesitas verdaderamente que Jesucristo sea el que te dé la libertad. Si Él te libera, entonces verdaderamente vas a ser libre. De otra manera vas a ser una persona teórica que conoce el Evangelio, que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, y ahí vas a estar deshojando la margarita durante mucho tiempo, pero solo si el Hijo te libera, entonces vas a ser verdaderamente libre. ¿Cuántas cosas no hemos visto en esta vida? Ahorita Arnoldo en la plática de discipulado nos decía que no se explicaba cómo aún pastores, gente se suicidaba, se mataba, y hablaba de la depresión como una enfermedad. Y la depresión ya está, por supuesto, considerada como una enfermedad que necesita ser atendida por médicos, psicólogos. No es algo ni de la voluntad, porque yo creo que el que se deprime, lo menos que quiere es vivir deprimido, pero sin embargo nuestro juicio para con ellos es muy severo, muy duro. Decir, mira, se suicidó y era pastor, se suicidó y era el hijo de el hombre Rick Warren, un pastor conocido a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué pecado había en su vida? No era un pecado, era una enfermedad. Y esa enfermedad la tenemos que entender como tal. Ni modo que responsabilicemos a alguien. Mira, se murió de diabetes, ¿qué pecado no habría en su vida? Se murió de cáncer, ¿qué pecado no habría? Se murió de hipertensión. No, simple y sencillamente eso necesita un tipo de atención. Pero cuando hay algo en nuestra voluntad que Dios puede cambiar, entonces solo Jesús lo va a hacer. El apóstol Pablo, no sé por qué estaría pasando, pero en una de sus cartas dice: yo no me explico por qué hago lo que no quiero que hacer. Hay cosas que no quiero hacer, pero sin embargo las hago. Ya le he pedido a Dios que me sane de esta espina. Le he pedido 3 veces que me quite esta forma de pensar, de ser. Pero Él me contestó y me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es aquí donde tenemos que conocer a Jesús, la palabra viva. Dios, me rindo, aquí yo no puedo hacer esto, yo no sé qué está pasando con los medios, la forma, sácame de aquí. Hubo un profeta que era el campeón de las depresiones, y un día después de que ve que están matando a los profetas, se va al río a morir. Dice: aquí me voy a quedar, Dios me abandonó. Dice que un cuervo le llevaba carne, tomaba agua, y Dios le habla a su vida y le dice: levántate, come y ve a predicar el Evangelio. La tristeza, la depresión, cualquier cosa, Jesús nos puede sanar. Y el requisito número 3 es el Espíritu Santo. La palabra escrita, lee tu Biblia. La palabra viva, créele a Jesús, vive con Jesús, sé como Jesús, y tu vida va a cambiar. Ve las cosas como las vería Jesús y va a ser una cosa diferente. Pero el punto número 3 es el Espíritu Santo. Él es el ayudador, es el consolador, el paracletos, el regalo que Dios nos dejó para que nos ayudara a cambiar esa forma de ser.
y con Él nosotros podemos ser transformados. El ser libre es ser transformado. El ser libre es salir de un estado de vida de esclavitud en el pecado a vivir en la plenitud a la que Dios nos ha llamado. Tú y yo tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 3, el verso 17, dice el Señor, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo quiero ser libre, yo tengo que conocer la Biblia, yo tengo que haberle entendido a Jesús y yo tengo que tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que me da la verdadera libertad. Ya para terminar, yo quiero leerte en este 2 Corintios algunos versículos antes y otros después, para entender todo esto que hemos estado hablando, para digerirlo de una manera más facilita. Si tú me acompañas a 2 Corintios capítulo 3, desde el verso 15, bueno, desde el verso 13, lo vamos a leer de una manera muy breve. Dice: pues no es nuestro caso el de Moisés, que se cubrió el rostro con un velo para evitar que los israelitas contemplaran el apagarse de un resplandor perecedero. A pesar de todo, sus mentes siguen ofuscadas, y el velo aquel que solo Cristo puede destruir permanece sin descorrer hasta el día de hoy, cuando leen las escrituras de la antigua alianza. Verso 15. Hasta hoy, efectivamente, un velo nubla su mente siempre que leen a Moisés. Esto se aplica aquí. Dice: hasta hoy, efectivamente, un velo cubre nuestra mente mientras sigamos viviendo bajo la ley, bajo las obras, las buenas obras. Si yo sigo creyendo que soy bueno y eso es suficiente para ganarme el reino de Dios, tengo ese velo en mi vida. Si yo creo que no necesito a Dios, si yo creo que es la ciencia, si yo creo que es esto, tengo el velo puesto. Y el versículo que dice 16: solo cuando se conviertan al Señor desaparecerá el velo. ¿Cuántos años tú y yo vivimos con ese velo? Creyendo que el poder, que el prestigio, que el abolengo, que el apellido, que el título, que el conocimiento, que la posición social, que la posición política era lo bueno, lo que nos daba esto. Dice: solo cuando aceptamos a Jesús, el velo nos fue quitado. Dice: solo cuando se conviertan al Señor desaparecerá el velo. Y es que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En cuanto a nosotros, llevamos todos el rostro descubierto y reflejamos la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. En otras palabras, el Señor, tienes que ponerte sin el velo, sin nada que te cubra, sin nada que le ocultes a Dios, y te pones enfrente de Él. Y el estar enfrente de Él dice que es como un espejo, que la luz que está resplandeciendo va a iluminar tu rostro, y que la gente que te está viendo va a ver que tú tienes algo diferente al resto de la gente, no un bicho raro, no alguien que se portó de una manera extravagante, sino que la gente va a decir: oye, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú haces? ¿A dónde estás yendo? ¿De qué te alimentas? ¿Qué pasó si yo te conocí como eras y hoy veo un cambio? Y esto yo no se los digo de teoría. Esto fue lo que a mí impactó mi vida para conocer de Jesús. ¿Conocen la historia? Una historia común y corriente en estos días, un pleito matrimonial, conyugal, por lo que ustedes quieran, al borde de la separación, y llega una amiga por Teresa hace, no sé, 30 años,
Bella, Dios me la había entregado bella, yo me encargué de marchitarla en 15, de amargarla, de avejentarla, de entristecerla, y salió una mujer marchita, desanimada, sin esperanza, una anciana para esa edad, y después de unas horas que fue y aceptó a Jesús y conoció a Dios, y el rostro de Dios resplandeció sobre su rostro, llegó radiante, bella, rejuvenecida. Yo dije, ¿y esto qué tiene? ¿Qué le pasó, verdad? Yo quiero eso que tiene ella. Yo necesito tener esto, porque no fue otra cosa sino la presencia de Dios que se reflejó sobre su corazón. Pues ya, vamos a decirle al Miguelito que nos cante una alabanza de las viejitas pero bonitas, Oldie but Goodie. Y yo te voy a invitar este día a que experimente la verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado. Yo no sé si lo único que tienes es conocimiento, como veíamos en discipulado. A lo mejor tienes costumbre, tienes un hábito, no quieres, quieres cumplir, pero en realidad todavía sigues viviendo con ese velo que te impide conocer de Jesús. Dice que no es hasta cuando le aceptas, es cuando comienzas tú a ver la gloria de Dios. Moisés subía al monte y al hablar con Dios hablaba cara a cara. El resplandor de Dios se reflejaba en su rostro de tal manera que al bajar él del monte tenía que cubrirse para que porque la gente tenía miedo. Lo veía bajar con el rostro resplandeciente y tenía miedo. Y él se lo cubría para que no vieran que iba desvaneciéndose ese brillo que tenía en su cara. El sacrificio de Jesús nos hace que ese brillo permanezca, que no sea temporal. Mientras todos los días tú vayas y veas la palabra escrita, veas la palabra viva y le pidas al Espíritu Santo que venga y que transforme esa área de tu vida que está batallando, entonces las cosas van a ser diferentes. Esta alabanza dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a cantar. Créela, decláralo, establécelo en tu vida. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay siempre libertad. Libertad. Donde está
esta mañana yo te voy a pedir que si quieres vivir en la libertad, en la patria ya sabemos cuál es el persejo, pero yo quiero que salgas esta mañana libre. Y el primer paso que dice es el conocimiento de la palabra, y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad de Dios dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, entonces has dado el primer paso. Has conocido el camino, has conocido la verdad y has entrado a la vida. Yo voy a invitar a todos que hagamos esta oración en conjunto, por si hay alguien que no la ha hecho y para que no se sienta mal. Repite conmigo, es una declaración, no te va a hacer daño si ya lo hiciste una vez, pero tal vez este día es la oportunidad de que lo hagas con toda la sinceridad de tu corazón. Y dile, Padre Celestial, en esta mañana yo reconozco que te necesito y me haces falta. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que murió por mí para darme vida eterna, pero resucitó de los muertos y hoy está sentado a tu derecha. Señor Jesucristo, en esta mañana yo tomo una decisión. Yo abro mi corazón y te pido que entres en él para que tomes el control de mi vida y hagas de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar todo mi pecado y todo mi pasado. Yo recibo tu perdón, yo recibo tu gracia y tu amor, yo recibo la vida eterna, yo recibo tu verdad y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hoy, si has hecho esta declaración, ten la certeza de que esa venda que había en tu mente, en tus ojos, en tu entendimiento, ha sido recorrido y hoy puedes ver con claridad cuál es la voluntad de Dios. Pero también dice la Escritura aquí que necesitas establecer el reino de Dios en tu vida. Y para esto, pues no hay otra cosa que pedirle a Jesucristo que te haga libre. La Biblia dice que si el Hijo te da libertad, entonces vas a ser verdaderamente libre. Y aquí yo quiero orar por ti. Yo no sé dónde estás atado. Estamos acostumbrados a tener pecados mayores y menores, pero el pecado es el pecado, y si no lo has reconocido y declarado delante de Dios, eso dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Yo te voy a pedir que escudriñes tu corazón y veas si hay en él perversidad. Somos buenos para ocultar nosotros nuestros propios pecados. Es difícil meternos en el terreno de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Somos muy severos para juzgar a los demás, pero benévolos para juzgarnos a nosotros mismos. Pero este día Dios quiere hacerte libre, el Hijo quiere hacerte libre, quiere que vivas en la plena libertad. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho. Hoy vimos cómo David había cometido de los peores pecados que nos podemos imaginar, pero sin embargo tenía un corazón conforme al de Dios y vivió en esa amistad que tú y yo quisiéramos tener. Somos muy crueles para juzgar al homosexual y a la lesbiana, pero la pornografía, como es algo oculto, eso nos quedamos callados y decimos, pero si no le hago mal a nadie, en lo secreto de mi habitación puedo encender cualquier medio de comunicación y deleitarme con eso. Pero si tú supieras que atrás de la pornografía hay trata de personas, hay pederastia,
hay todo tipo de aberraciones, hay muerte. Entonces, yo quiero que esta mañana en especial, si hay alguno de esos pecados que están ocultos en tu vida, que este día le pidas al Hijo que te libere. Como este pecado, hay tantas otras cosas que tenemos ocultos y que podemos con esa personalidad enmascarar. Hoy necesitamos sacar el carácter, que venga el Señor con ese cincel y ese martillo y comience a esculpir en la piedra y saque de nosotros la persona que quiere Él que nosotros seamos. Señor, esta mañana venimos delante de ti, reconociendo que hay pecado en nuestra vida, que hay pecado oculto que no te hemos confesado porque lo minimizamos o no queremos enfrentar esto delante de ti. Pero hoy que nos has quitado esa venda del entendimiento y te podemos ver frente a frente, te vemos con vergüenza y te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos perdón y te pedimos, Dios, como Pablo, te decimos, quítame esta espina, Señor, de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, de mis sensaciones que me ha estado atormentando. Yo te doy gracias, Dios, porque para todo tú nos das la salida. Gracias, Señor, porque la libertad es transformación constante. No es algo de un día. Y para eso te pedimos que sea la visitación del Espíritu Santo la que venga en ese día y haga lo necesario para que nosotros cada día aspiremos más y más llegar a la estatura del varón perfecto. Mil gracias, Dios, por tu palabra, por la libertad que has traído a nuestras vidas y que para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y yo te quiero invitar a que des un grito de libertad y digas, viva nuestro Padre Celestial. Viva, grita o no vive. Viva nuestro Padre Celestial. Viva, viva Jesucristo, el Hijo de Dios. Viva el Espíritu Santo. ¡Viva! ¡Viva! Que Dios les bendiga. Buenos días.